Bueno, siguiendo con la cátedra, Teniente General Juan Domingo Perón, hoy nos encontramos con el compañero, el profesor José Cuarrachino, y nos va a hablar sobre los fundamentos humanistas y cristianos de la doctrina peronista. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Nos parece que es importante y fundamental en estos momentos que retomemos, ¿no?, esta herencia y este legado, ¿no?, de la doctrina peronista, que Perón mismo la definió como una nueva filosofía de la vida, simple, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, que es lo que después del año 76 y a partir del año 83 se ha ido desdibujando y perdiendo, ¿no?, del peronismo. Entonces hoy el peronismo es una entidad que no tiene personalidad, ¿no? Está muy acomodada en general el discurso de los que se titulan, son dirigentes de este amplio espectro del justicialismo, hablando como hablan los demás políticos. Y se ha perdido toda esta riqueza que tiene que ver, ¿no?, esta esencia y este fundamento humanista y cristiano del peronismo con la historia universal, porque lo que realizó Perón no es algo que fue una respuesta momentánea a una circunstancia histórica, política concreta, que es mediados del siglo XX, sino lo que hizo Perón fue hundir las raíces del peronismo en esta gran herencia de toda la historia y la tradición de las grandes civilizaciones que existieron a lo largo de la historia. Por eso habla de humanista y cristiano, que vamos a tratar de desarrollar en esta exposición. Porque él hablaba del peronismo como una tercera posición, no solo política, sino además filosófica, ¿no? Política en cuanto respecto a los dos grandes bandos ideológicos en pugna que había en ese momento, que eran el capitalismo liberal con su dinámica imperialista y la doctrina ¿no?, totalitaria marxista, también con su propia dinámica imperialista. Y Perón planteó una tercera posición que no es una instancia intermedia entre los dos, sino superadora. Vamos a tratar de explicar esto. Eso en lo político, pero en lo cultural, en lo ideológico, en lo doctrinal, esta tercera posición justamente es enfrentar estas dos doctrinas, ¿no?, imperialistas, con una doctrina que tiene raíz popular, porque como sostuvo Perón hasta último momento de su vida, esa gran herencia que nos dejó, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, la fuente donde emana la doctrina, la ideología peronista, es creación del pueblo, ¿no? Y tomando lo que es el pueblo argentino en su personalidad histórica concreta, no solo, ¿no?, sociológica, Perón hunde las raíces del alma de la revolución que él encarnó en la herencia humanista, ¿no?, de la civilización occidental, Grecia, Roma, el cristianismo y España, que hasta historiadores que son expresión más pura de lo que es el imperialismo internacional de dinero, como Samuel Huntington en su famosa obra El choque de las civilizaciones, cuando habla de las tres grandes expansiones civilizatorias que hay en la época moderna, habla de Holanda, Inglaterra y España, reconoce que España es la única que se expandió fusionándose con las poblaciones nativas. Dice, ni Holanda ni Inglaterra se fusionaron, dice, y España sí. Esto lo reconoce hasta un historiador que es un vocero del imperialismo internacional de dinero como Samuel Huntington. Ante dos ideologías políticas, ¿no?, Perón toma como base, ¿no?, el trasfondo humanista y cristiano, lo religioso. Y acá es importante esto rescatarlo porque las religiones en la historia universal han sido siempre la fuente de la civilización y de la cultura. Los pueblos en la antigüedad, cuando se organizaron, los pueblos de los cuales
existe memoria histórica como los pueblos de lo que es Medio Oriente, ¿no? O Asia Menor, como los sumerios, los acadios, los babilonios, Egipto. Cuando uno ve la organización que se dieron esos pueblos en su momento, 2500 años, 3000 años antes de Cristo, el punto de partida de todas estas civilizaciones y de estas culturas fue las creencias religiosas, ¿no? Las convicciones religiosas, que se materializaba en la configuración de la sociedad. Lo que primero, cuando se fundaba un pueblo, lo que primero se instituía era el templo, el espacio sagrado dedicado a los dioses, y a partir de ahí se desarrollaban las comunidades, ¿no? Y esto es una tradición que continuó prácticamente hasta 100 o 200 años atrás. Cuando uno recorre los pueblos del interior de la provincia se va a encontrar siempre con la plaza, ¿no?, principal, y en una de las puntas de la plaza está siempre el templo, ¿no? Esta es una tradición que los pueblos continúan, porque lo religioso, o sea, las convicciones, los valores que unían a una comunidad, ¿no?, el valor espiritual, las creencias en cuanto a convicciones, no en cuanto a opiniones, era el factor aglutinador de las comunidades. Y fíjense qué importante que era esto, si uno va a ver a la historia. Cuando un pueblo luchaba con otro y lo invadía y lo vencía, lo que primero hacía era destruir el templo, porque el templo era el punto de unidad espiritual, y sin templo el pueblo derrotado era casi imposible que pudiera volver a unirse, ¿no? Entonces, rescatar lo religioso, porque lo religioso no es que sea antagónico con lo racional, ¿no?, o con las convicciones racionales o con las verdades racionales que el hombre descubre por sí mismo, ¿no? En realidad lo religioso siempre es una instancia que está por encima de lo religioso, no está en contra de lo religioso, de lo racional, ¿no? Y responde a los grandes interrogantes que tiene siempre el hombre a lo largo de la historia, que ha tenido el hombre y las comunidades, ¿no? Que es de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, para qué se vive, por qué se vive, ¿no? El cómo después el hombre lo encuentra en sus prácticas, ¿no?, sociales, políticas, económicas, ¿no?, en el conocimiento que puede hacer del mundo. Conoce el cómo, ¿no?, pero el por qué siempre lo dieron las verdades, ¿no?, las convicciones religiosas. Y esta es uno de los elementos que recogió Perón, ¿no?, para formular lo que después se constituyó con el tiempo, ¿no?, en la doctrina peronista, en la doctrina justicialista. Y dentro de este capítulo está el origen histórico del cristianismo, que nació en su momento dentro de este conglomerado, ¿no?, de vivencias culturales, civilizatorias en el mundo antiguo, en un espacio muy definido, ¿no?, que es Asia Menor, una zona del Mediterráneo, que presenta la originalidad del cristianismo respecto a las otras religiones, que en general nunca las combatió, sino que en realidad, y uno lo puede ver en la historia, las ha ido asimilando. El cristianismo no inventó que el hombre tiene origen divino. Ya en los grandes relatos religiosos del mundo antiguo precristiano uno se encuentra con esta verdad formulada por los pueblos, tanto en Sumeria como en los babilonios, que es el hecho de que Dios o los dioses son los que han creado al ser humano. Y lo importante de la convicción religiosa es que se convierten en principio de la organización de la vida social. Para los pueblos en la antigüedad, matar siempre era un crimen, porque el ser humano no es dueño de la vida, ni la propia ni la ajena. Los dioses dan la vida y los dioses la quitan. Por eso matar es un crimen, ¿no? Y así tenemos un montón de verdades, ¿no?, o de principios organizativos de la vida social que tienen su sustento en los pueblos antiguos en las convicciones religiosas.